Imagina la escena conmigo. Noviembre de 1923. Estás de pie dentro de una panadería en Berlín, esperando tu turno, cuando notas algo demasiado absurdo para ser real. Detrás del mostrador, la tabla de precios no muestra decenas ni miles, muestra cientos de miles de millones. Un solo pan cuesta 200.000 millones de marcos. No es un error de impresión, no es una exageración retórica, es el precio real de ese momento. El dinero ya no sirve para medir valor, solo para correr detrás de él. Frente a ti, una mujer no lleva una bolsa ni una canasta. Empuja una carretilla, no para transportar compras, sino para llevar suficiente dinero como para pagar artículos básicos. Mientras la fila avanza lentamente, ocurre algo aún más perturbador. Cuando finalmente llega tu turno, el panadero borra el precio escrito minutos antes y anota otro más alto. En solo 12 minutos, la moneda perdió casi un tercio de su valor. El dinero se disuelve mientras esperas. Esto no es un guión de ficción distópica. Esto ocurrió de verdad en la República de Weimar, y no fue un evento aislado. La historia repitió el mismo colapso en distintos lugares, en diferentes épocas, siempre con el mismo desenlace. Venezuela, 2018. Una caja de huevos costaba millones. Zimbabue, 2008. Un boleto de autobús exigía un billete de 100 billones. Líbano, 2023. La moneda perdió casi todo su valor en pocos años. Lo que realmente quita el sueño no es si una moneda va a quebrar, sino cuándo. Porque la historia demuestra que esto no es la excepción, es la regla. La vida media de una moneda fiduciaria ronda los 27 años. El dólar existe desde 1971. Haz las cuentas con calma. Cuando las reglas del dinero cambian de la noche a la mañana. La pregunta más importante no es el precio de las cosas, sino qué sigue siendo capaz de preservar valor. Después de analizar colapsos monetarios a lo largo de más de un siglo, desde Weimar hasta Venezuela, de Zimbabue al Líbano, una cosa queda clara. No se trata de teoría ni de especulación. Son hechos históricos repetidos con una precisión aterradora. Algunos activos sobrevivieron a todos estos colapsos. Otros se evaporaron más rápido que la propia moneda. Entender esta diferencia no es una curiosidad intelectual. Es la línea que separa la supervivencia financiera de la destrucción total. Antes de entrar en los activos que sobreviven, es esencial comprender algo fundamental. El colapso monetario no ocurre por casualidad. Sigue un guión casi matemático, predecible, repetido hasta el cansancio a lo largo de la historia. La primera etapa comienza cuando el gobierno empieza a gastar sistemáticamente más de lo que recauda. Al inicio, esto parece manejable. Los déficits se justifican como temporales, de emergencia, necesarios. Pero el problema nunca es el primer paso, sino lo que viene después. En la segunda etapa llega la cuenta. Como la recaudación no cubre el gasto, la solución encontrada es simple y peligrosa: imprimir dinero. Al principio, esto trae un alivio momentáneo. Se pagan salarios, los programas siguen funcionando, se mantiene la ilusión de normalidad. Pero esta creación artificial de dinero no genera riqueza real. Solo diluye el valor de cada unidad existente. Aquí es donde el engranaje invisible de la inflación comienza a girar con fuerza. La tercera etapa surge cuando la población se da cuenta de que el dinero compra cada vez menos. Los precios suben no porque los productos sean más valiosos, sino porque la moneda es más débil. El poder adquisitivo se escurre entre los dedos. Las personas trabajan más, ahorran más, pero sienten que siempre se están quedando atrás. El dinero sigue circulando, pero ya no cumple su función básica de preservar valor en el tiempo. En la cuarta etapa,
algo cambia en el comportamiento colectivo. Las personas dejan de confiar en la moneda y comienzan a buscar alternativas, no por ideología, sino por instinto de supervivencia. Cambian dinero por cualquier cosa que parezca más estable. Metales, monedas extranjeras, bienes físicos, cualquier refugio que no esté siendo corroído a diario. Este movimiento acelera aún más la caída de la moneda, creando un ciclo de fuga que se retroalimenta. La quinta y última etapa es el colapso total. La moneda deja de ser referencia. Los precios cambian varias veces al día. El sistema financiero pierde credibilidad. Los contratos se vuelven inútiles. En Weimar, Alemania pasó de algunos cientos de marcos por dólar a billones en poco más de un año. En Venezuela, la moneda perdió casi todo su valor en una década. En el Líbano, el mismo patrón se repitió en pocos años. Mismas etapas, mismo desenlace. Cuando todo comienza a derrumbarse, existe un activo que atraviesa siglos de colapsos prácticamente intacto. Es tan obvio que mucha gente lo ignora. Los metales preciosos, oro y plata, activos que no pueden imprimirse, manipularse por decreto ni diluirse mediante decisiones políticas. No dependen de la confianza en gobiernos, bancos centrales ni sistemas financieros. Y es precisamente por eso que sobreviven cuando todos los demás fallan. Los números son brutales. Durante el colapso de la Alemania de Weimar, quien conservó billetes de papel lo perdió absolutamente todo. El 100% del poder adquisitivo fue destruido. No hubo excepciones. Quien poseía oro, en cambio, mantuvo su valor íntegro. Una sola onza seguía comprando la misma cantidad de alimentos antes, durante y después de la hiperinflación. La moneda cambió. El sistema se rompió. El oro permaneció exactamente igual. Este patrón se repitió en Zimbabue. Cuando el régimen empezó a imprimir billetes de 100 billones, el dinero se convirtió en una broma. Pero quien tenía oro no perdió riqueza. En Venezuela, mientras el bolívar se volvía inútil, el oro preservaba valor. Y esto no es cosa del pasado lejano. Datos de finales de 2024 muestran que en Turquía las cuentas de depósito en oro prácticamente se duplicaron en solo un trimestre. La población reconoció el patrón antes del colapso completo. Lo que los críticos del oro nunca entienden es que el oro no necesita hacer nada. No paga dividendos, no genera intereses, no promete crecimiento. Su función es una sola: no ser destruido. Cuando la oferta de dinero fiduciario explota, el poder adquisitivo de cada unidad cae. Como la oferta de oro no puede expandirse artificialmente, este se vuelve más valioso por defecto, no por desempeño, sino por escasez. Incluso en los momentos en que el oro cae, el patrón se mantiene. En crisis de liquidez, como en 2008, el oro retrocedió inicialmente, pero cuando el sistema se estabilizó, subió más de 100% en pocos años. La plata fue aún más agresiva. Lo mismo ocurrió en la década de 1970 durante la estanflación. Cayó primero, se disparó después. El comportamiento se repite porque la lógica detrás de él nunca cambió. El segundo activo, que consistentemente sobrevive a los colapsos monetarios, parece simple, pero es ignorado por quienes nunca vivieron uno de cerca: las monedas extranjeras fuertes. Cuando la moneda nacional empieza a desintegrarse, la salida más inmediata no es filosófica, es práctica: mantener el dinero de alguien que aún no ha quebrado, no por amor a otro país, sino por autopreservación. Imagina Beirut, octubre de 2019. Eres enfermera, trabajaste más de una década y ahorraste $50.000 en un banco local. Durante 22 años, el tipo de cambio se mantuvo estable. Parecía imposible que saliera mal. Entonces, en pocos meses,
El sistema se quiebra, el mercado paralelo se dispara y la moneda entra en caída libre. 4 años después, el valor real de tus ahorros se convirtió en polvo. El 98% del poder adquisitivo desapareció. La diferencia brutal aparece cuando comparas con alguien que hizo algo simple. Guardó moneda fuerte fuera del sistema bancario local. No porque el dólar sea mágico, sino porque no estaba colapsando. Podría haber sido euro, franco suizo o cualquier moneda estable. Mientras una persona perdió casi todo manteniendo libras, la otra preservó el 100% del valor simplemente por no quedar atrapada en la moneda que se hundía. Este comportamiento se repite en todas partes. En Zimbabue, la gente empezó a usar dólares incluso antes de que el gobierno oficializara la dolarización. En Ecuador, ocurrió tras la crisis del 2000. En Panamá, la economía está dolarizada desde hace más de un siglo. En la Venezuela actual, las grandes compras se realizan en dólares, aunque la moneda local siga siendo técnicamente válida. En Argentina, los inmuebles se negocian en dólares, no en pesos. Esto no es una elección política. Es un mecanismo de supervivencia. Los gobiernos pueden imponer leyes, pero no pueden obligar a las personas a confiar en una moneda que ya perdió su función básica. La gente vota con la cartera. Tener acceso a moneda extranjera durante un colapso no es una ventaja. Es la diferencia entre conservar riqueza o ver todo desaparecer. No es volatilidad de mercado, es preservación versus aniquilación. El tercer activo que sobrevive a los colapsos monetarios confunde a casi todo el mundo a primera vista: las acciones. No cualquier acción, sino participaciones en empresas reales, productivas, con activos tangibles y capacidad de generar ingresos más allá de la moneda en colapso. Esto parece absurdo para quien asocia la bolsa solo con gráficos y especulación, pero una acción no es un pedazo de papel. Es propiedad de fábricas, máquinas, inventarios, terrenos y flujos de caja reales. Por eso, en medio del caos, los mercados bursátiles de países quebrados muchas veces se disparan en términos nominales. En Venezuela, la bolsa subió miles de % en un solo año reciente. En pocos días de negociación, los índices se multiplicaron. No porque la economía estuviera sana, sino porque la moneda estaba muriendo. Cuando el dinero pierde valor, los precios nominales de todo suben para intentar reflejar la realidad. Imagina una empresa valorada en menos de $100 millones en capacidad productiva real. Si el tipo de cambio pasa de 10 unidades de moneda local por dólar a 30, el precio nominal de sus acciones se triplica automáticamente. No hubo crecimiento real, hubo ajuste inflacionario. El activo sigue existiendo. La moneda necesita más unidades para representarlo. Aquí está la distinción crucial que la mayoría no entiende. No todas las empresas sobreviven de la misma manera. Las empresas que dependen al 100% de la economía local sufren, incluso si sus acciones suben nominalmente. Ingresan en moneda débil, pero pagan insumos importados en moneda fuerte. El margen real desaparece. En cambio, las empresas que exportan parte de su producción reciben ingresos en moneda estable, mientras sus costos locales caen en términos reales. Este desequilibrio las convierte en beneficiarias del colapso. Venden en moneda fuerte, pagan costos en moneda débil y aumentan su rentabilidad real. Así ocurrió en América Latina en los años 80, en México en los 90 y en la crisis asiática de finales de los 90. La clave siempre fue la misma: capacidad de exportación. No es la acción la que protege, es el flujo de ingresos internacionales.
Cuando el sistema monetario entra en colapso total, algo importante debe quedar claro. La actividad económica no desaparece, solo cambia de forma. El dinero oficial pierde función, pero el intercambio continúa. Es en este punto donde los bienes de consumo esenciales asumen un papel inesperado, no como reserva de valor a largo plazo, sino como medio inmediato de intercambio. Cuando la moneda falla, lo que tiene utilidad directa gana poder. Tras la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania destruida, el marco dejó simplemente de usarse. La gente intercambiaba alimentos, carbón, ropa y herramientas. Pero un artículo específico se destacó como moneda informal: los cigarrillos. Eran estandarizados, fácilmente divisibles, no perecederos, ligeros y ampliamente aceptados. Tenían casi todas las propiedades del dinero, con una diferencia crucial: ningún gobierno podía imprimirlos. Surgieron mercados paralelos cerca de estaciones de tren que funcionaban día y noche. Todo podía comprarse o venderse con cigarrillos, desde billetes de transporte hasta documentos falsificados. Lo más interesante es que incluso este sistema informal obedecía las leyes económicas. Cuando llegaban grandes cargamentos de cigarrillos provenientes de donaciones internacionales, los precios subían. Más dinero en circulación, buscando los mismos bienes, generaba inflación. El mismo patrón apareció en Venezuela en 2018. Con la moneda prácticamente inútil, el trueque regresó. Pescadores intercambiaban pescado por harina para alimentar a sus hijos. Artículos básicos como medicamentos, agua, combustible, baterías, jabón y papel higiénico pasaron a valer más que el dinero. No por comodidad, sino por supervivencia. Mantener la higiene básica se convirtió en un asunto de salud pública en medio del colapso. Pero existe una limitación clara. Los bienes consumibles se usan y desaparecen. No preservan valor en el tiempo. No se construye patrimonio con baterías o medicamentos. Son tácticos, no estratégicos. Sirven en la fase aguda de la crisis, cuando el sistema se bloquea. Su función es liquidez inmediata, no protección de largo plazo. El quinto activo que históricamente sobrevive a los colapsos monetarios es la tierra agrícola. A diferencia de casi todo en el sistema financiero, produce algo que ningún ser humano puede ignorar: comida. En períodos de ruptura profunda, esto cambia por completo la jerarquía de valor. Durante la Gran Depresión, los agricultores tenían una ventaja brutal sobre las poblaciones urbanas. Mientras las ciudades sufrían desempleo y hambre, quienes producían alimentos podían atravesar la crisis con mayor autonomía. Las familias rurales cultivaban huertos, conservaban alimentos, producían leche, huevos y carne. Podían prescindir de bienes de consumo, pero no pasaban hambre. Esto no significa que fueran inmunes al dolor económico. Los impuestos y las deudas seguían existiendo, pero la capacidad de generar calorías creaba una capa de protección que ningún dinero ofrecía en ese contexto. Este patrón reaparece en todos los colapsos modernos. En Venezuela, los propietarios de tierras agrícolas mantuvieron la capacidad de producir e intercambiar alimentos independientemente de la moneda. Los inmuebles urbanos comerciales, en cambio, tuvieron un destino distinto. Los inquilinos no podían pagar alquileres en términos reales. La tierra urbana genera renta en moneda débil. La tierra agrícola genera comida. Y en los colapsos, las calorías vencen a los contratos. Pero esta protección tiene vulnerabilidades serias. La primera es la falta de movilidad. La tierra no puede moverse ni venderse rápidamente. Si el entorno político se deteriora, quedas atrapado. En Zimbabue, a comienzos de los años 2000,
El gobierno simplemente revocó los derechos de propiedad por decreto. Las granjas fueron confiscadas sin compensación. La producción agrícola colapsó y el valor de la tierra se evaporó. La segunda vulnerabilidad es la tributación. La tierra es visible, registrada y fácilmente grabable. Los gobiernos saben dónde está y pueden presionar financieramente a sus propietarios. La tercera es más sutil. Las tierras que producen solo para consumo interno sufren más que aquellas orientadas a la exportación. Los productos vendidos en moneda fuerte preservan valor. Los vendidos en moneda local se hunden junto con ella. La conclusión es clara. La tierra agrícola preserva valor por su función esencial, pero es menos líquida y más expuesta a la interferencia estatal que los metales, preciosos o los activos portátiles. Funciona mejor cuando es productiva, exportadora o está fuera de la jurisdicción de la moneda en colapso, o protegida por estructuras legales sólidas. Sostiene, pero no es blindada. Entender lo que sobrevive es esencial, pero entender lo que va a cero es aún más importante, porque la destrucción de riqueza no ocurre por mala suerte. Sigue reglas tan claras como las de la preservación. El primer activo aniquilado en cualquier colapso monetario son los instrumentos de renta fija denominados en la moneda que se está rompiendo. Bonos públicos, letras del tesoro, cualquier instrumento donde actúas como acreedor de un Estado fallido. En la Alemania de Weimar, quienes poseían bonos del gobierno recibieron intereses, y principal en una moneda que ya no compraba nada. El valor nominal fue pagado. El valor real desapareció. En Argentina, en 2001, la reestructuración de la deuda redujo el valor de los bonos en alrededor de un 70%. Incluso ese valor mutilado tardó años en recuperarse judicialmente. El resultado práctico fue devastación financiera. El problema estructural es simple. Un bono es una promesa de pago futuro en una moneda específica. Cuando esa moneda colapsa, la promesa pierde sentido. Sigues recibiendo números, pero no poder adquisitivo. No es una falla del mercado ni una conspiración. Es la consecuencia lógica de ser acreedor de un sistema quebrado. El segundo activo condenado son las cuentas de ahorro mantenidas en bancos dentro del sistema colapsado. En el Líbano, los depósitos en moneda local perdieron más del 95% de su valor real. Personas que ahorraron durante décadas vieron cómo todo se convertía en polvo, incluso con el saldo nominal intacto. El banco no robó. La moneda fue destruida. Esta es la trampa más cruel. El número en la pantalla no cambia. El poder de compra desaparece. La historia es inequívoca. Ser acreedor de un Estado fallido, ya sea mediante bonos o depósitos bancarios, es el camino más rápido hacia la aniquilación total de la riqueza. Todo esto solo tiene valor si puedes reconocer el patrón antes de que se complete. Las autopsias económicas solo salvan vidas cuando se estudian a tiempo. Y las señales, hoy, no están ocultas. Están a la vista de quien sabe dónde mirar. Toma a Irak como ejemplo reciente. Restricciones severas a los retiros bancarios, escasez de liquidez y más de 2/3 de la oferta monetaria efectivamente congelada. Eso no es estabilidad. Es una etapa avanzada de deterioro. La moneda local perdió valor rápidamente en el mercado paralelo. El tipo de cambio oficial se mantiene por fuerza administrativa, pero las transacciones reales ya ocurren a precios mucho más altos. Cuando la brecha entre el tipo de cambio oficial y el real se dispara, la confianza ya murió. La gente empieza a contrabandear dinero a través de las fronteras, no por crimen, sino por desesperación.
Este es un comportamiento típico de la tercera etapa del colapso monetario. Turquía muestra señales aún más claras: inflación persistente, degradación cambiaria y una migración acelerada hacia metales preciosos. En algunos distritos, el número de cuentas respaldadas en oro se duplicó en pocos meses. Esto no es una moda, es reconocimiento colectivo del riesgo. Cuando la población comienza a cambiar moneda por activos físicos en masa, la cuarta etapa ya está en marcha. El Líbano es el retrato de la etapa final: colapso de más del 90% de la moneda, sistema bancario técnicamente insolvente, controles informales de capital y destrucción del poder adquisitivo. Ya no existe la ilusión de normalidad. El sistema sigue funcionando en piloto automático, sin credibilidad. Esta es la quinta etapa. No hay recuperación sin una ruptura completa. Y luego está el elefante en la habitación: Estados Unidos. Deuda superior a decenas de billones. Relación deuda-PIB en una trayectoria insostenible. Pagos de intereses que ya superan el gasto militar. La participación del dólar en las reservas globales ha venido cayendo durante décadas. No es un colapso inminente, pero es el mismo camino que recorrieron todas las monedas de reserva antes de caer. La diferencia es solo la velocidad. La verdad histórica es simple e incómoda. El colapso monetario no es la excepción, es la norma. En promedio, una moneda fiduciaria sobrevive poco más de 2 décadas. El 99% de todas las monedas que han existido dejaron de existir. No desaparecieron por accidente. Fueron destruidas por el mismo proceso repetido una y otra vez. La pregunta real nunca fue si una moneda va a fallar, sino si tú estarás posicionado cuando eso ocurra. Los patrones son claros. 5 tipos de activos atravesaron todos los colapsos desde 1923. Metales preciosos como el oro y la plata, monedas extranjeras fuertes, acciones productivas con ingresos internacionales, bienes de intercambio para liquidez inmediata y tierras agrícolas que sostienen la vida al producir lo esencial. Del otro lado, los activos destruidos se repiten con la misma crueldad. Bonos de renta fija denominados en la moneda en colapso y cuentas de ahorro dentro de sistemas bancarios fallidos. No por fraude, sino por lógica económica. Ser acreedor de un Estado quebrado es la forma más rápida de perderlo todo sin darse cuenta. La lección no es abandonar los activos domésticos ni vivir esperando el apocalipsis financiero. Tampoco es esconder oro en un búnker. La lección real es que la verdadera diversificación no ocurre solo entre clases de activos, sino entre formas de valor y jurisdicciones. Un portafolio concentrado en un solo país, una sola moneda o un solo sistema carga un riesgo catastrófico invisible, hasta que ya es demasiado tarde. Las señales actuales en países como Irak, Turquía y el Líbano muestran que estos ciclos siguen activos. El dólar aún es estable, pero la historia deja claro que ese estatus no es permanente. La postura más prudente no es el pánico, sino el reconocimiento del patrón. Quien entiende el guión puede posicionarse antes de que la fila de la panadería vuelva a existir. Si este contenido te incomodó, te hizo pensar o te obligó a cuestionar lo que creías seguro, entonces cumplió su propósito. Suscríbete, deja tu like y compártelo, porque entender estos patrones antes que la mayoría no es solo información, es ventaja. Y en los colapsos, la ventaja lo es todo.